Ella no perdona errores y cada curva puede ser la última. Durante más de un siglo, pilotos e ingenieros han llevado al límite lo que parecía posible, persiguiendo un solo objetivo: llegar a la cima. Esto es Pikes Peak. Esto es una carrera sin reglas, una subida de 20 kilómetros, con 156 curvas, cambios climáticos repentinos, oxígeno cada vez más escaso y una historia llena de accidentes, rivalidades familiares, experimentos radicales y autos que desafían incluso las leyes de la física. Aquí todo está permitido, desde prototipos secretos hasta motores de avión, desde vehículos moldeados por la aerodinámica más avanzada hasta bestias de fuerza bruta con 1000 caballos de fuerza. Entre homenajes y tragedias, victorias inesperadas y polémicas, la montaña se ha convertido en el escenario de la carrera más brutal e impredecible del automovilismo. Pero, ¿qué impulsa a las personas a competir aquí? ¿Qué lleva a alguien a volver año tras año para desafiar un camino que podría quitarle la vida? ¿Y hasta dónde puede llegar una persona para empujar una máquina al límite contra la montaña más impredecible del automovilismo? Bueno, la respuesta está en la historia que estamos por contar. Pikes Peak, la carrera sin reglas. Primera parte, los pioneros. Pikes Peak es una de las montañas más altas e imponentes de los Estados Unidos, con 4.302 metros de altura sobre el nivel del mar. Ubicada cerca de Colorado Springs, fue formada a lo largo de millones de años de actividad geológica y durante mucho tiempo fue observada desde lejos por civilizaciones indígenas que la consideraban una parte sagrada del paisaje espiritual del oeste americano. En el año 1806, Zebulon Montgomery Pike, un oficial del ejército de los Estados Unidos, fue asignado para mapear el recientemente adquirido territorio de Luisiana. Durante su expedición avistó una enorme montaña cubierta de nieve y creyó que llegar a su cima ofrecería una vista estratégica de la región. Intentó escalarla con sus hombres, pero el frío extremo y la falta de preparación los obligaron a retirarse. Nunca alcanzó la cima, pero la montaña terminaría llevando su nombre. 14 años después, en 1820, el botánico Edwin James realizó el primer ascenso documentado, estudiando la flora y fauna local durante el trayecto. Con el tiempo, la región de Colorado Springs se desarrolló impulsada por la minería, el turismo y proyectos de infraestructura ambiciosos. A comienzos del siglo XX, Spencer Penrose, un excéntrico empresario que había hecho su fortuna con la minería, se convirtió en una de las figuras clave para transformar la zona en un centro turístico. Fundó el Broadmoor Hotel y quiso atraer visitantes ofreciendo experiencias únicas, pero su proyecto más emblemático fue financiar la construcción de un camino de peaje hasta la cima de la montaña. Para promocionar la nueva carretera, Penrose decidió crear una carrera hasta la cumbre, con un premio de $2,000 para el ganador y el trofeo Penrose. El camino fue completado en 1915, con tramos peligrosos de tierra y grava, curvas estrechas y clima impredecible. Un año más tarde, en agosto de 1916, se celebró la primera edición de la carrera. En esa carrera inaugural, Ray Lentz compitió con un Romano Demon Special que había sido modificado para albergar un motor de avión, un V8, marcando un tiempo de 20 minutos y 55 segundos. Después de esa primera edición, la respuesta del público y de los participantes fue inmediata. La carretera de Pikes Peak, con su inclinación extrema, altitud elevada y condiciones impredecibles, había demostrado ser un verdadero desafío. Era lo suficientemente atractiva, no solo para los espectadores curiosos, sino también para competidores dispuestos a regresar año tras año en busca de algo que aún no se definía claramente, ya fuera un récord, prestigio, reconocimiento o un triunfo personal. Sin embargo, el crecimiento del evento se vio interrumpido. Con la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la carrera fue suspendida. En el año 1919, sin embargo, un tanque militar subió hasta la cima en una demostración de fuerza y resistencia, reavivando el interés del público. Al año siguiente, la competencia se reanudó oficialmente y en los años posteriores comenzaron a destacar diversos nombres en la clasificación general: Otto Loesch, King Riley y Noel Bullock. Este último conduciendo un automóvil improvisado construido con piezas sobrantes de un Ford modelo T. Ganaron con soluciones creativas y audaces. Pero entre los primeros ganadores, nadie logró establecer un dominio constante sobre la montaña. Las victorias se alternaban entre distintos pilotos y vehículos, y el tiempo récord se mantenía estable, sin grandes avances técnicos o estratégicos. Eso cambió con la llegada de Glenn Schultz, el primer piloto que convirtió la carrera en una búsqueda constante de rendimiento. Rompió el tiempo de Ray Lentz en el año
año 1923 y ganó 7 de las siguientes 11 carreras. Durante ese periodo, los tiempos descendieron significativamente, alcanzando la marca de 16 minutos a principios de los años 30. Por primera vez, un piloto abordaba la montaña no como un desafío ocasional, sino como un laboratorio constante de ensayo y error. Al mismo tiempo, la carrera comenzó a llamar la atención más allá de Colorado. Equipos, constructores e ingenieros de otras regiones observaban con interés la evolución de los autos, especialmente en las categorías modificadas. Pikes Peak, aunque seguía siendo un lugar aislado, ya no era solo una curiosidad local, se había convertido en una vitrina para los valientes y en un laboratorio para nuevas tecnologías. En ese contexto, una familia inmigrante comenzó a escribir su propio capítulo en la montaña. Provenientes de Suiza y asentados en Colorado, los Unser eran apasionados por la mecánica y la velocidad. En el año 1915, antes incluso de que se completara la carretera, los tres hermanos, Louis Jr., Joe y Jerry subieron hasta la cima de la montaña en una motocicleta equipada con un sidecar como la que ves en pantalla. La participación de los Unser en las primeras carreras fue silenciosa pero constante, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos encontrará el auto correcto, el momento adecuado y el coraje para convertirse en leyenda de la montaña. Con la carretera aún de tierra y peligros constantes a lo largo del trayecto, ganar no era solo cuestión de velocidad, exigía leer la montaña, tener control total del vehículo y adaptarse a los cambios climáticos que podían ocurrir entre la línea de salida y la cima. Fue en este entorno que Louis Unser Jr. encontró su oportunidad. Tras años acumulando segundos y terceros lugares, consiguió su primera victoria en el año 1934, conduciendo un Stutz y marcando un tiempo de 16 minutos y un segundo. Aunque la edición especial del año 1935 fue dedicada exclusivamente a camiones pesados, la carrera volvió con fuerza en los años siguientes. Louis ganó de 1936 a 1939, refinando constantemente su técnica y modificando sus autos, a veces adaptando motores de avión, otras veces rediseñando suspensiones para afrontar la gravilla irregular. Los años 40 comenzaron con su dominio brevemente interrumpido por Al Rogers, otro nombre que se volvería habitual en el evento. Aún así, Louis regresó a la victoria en el año 1941, pero fuerzas mayores intervinieron y la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial suspendió el evento desde 1942 hasta 1945. Cuando terminó el conflicto, la carrera se reanudó y Louis, ya con más de 50 años, volvió a competir y ganar. Se llevó la victoria en las ediciones de 1946 y 1947, esta vez conduciendo un Maserati modificado. La rivalidad entre Louis y Al Rogers se mantuvo intensa hasta el final de la década, lo que llevó a tiempos cada vez más bajos y estrategias de conducción cada vez más refinadas. Pero una nueva generación ya estaba lista para enfrentarse a la montaña. En el año 1954, Keith Andrews rompió la barrera de los 14 minutos, marcando el inicio de una nueva etapa en la evolución técnica de los autos. En el año 1956, el apellido Unser volvió a lo más alto del podio, pero esta vez no fue Louis, sino Bobby Unser, hijo de Jerry y sobrino de Louis. Bobby era un piloto excepcionalmente talentoso y volvería a ganar en 1958, extendiendo su dominio hasta 1963. Durante ese periodo rompió el récord año tras año en 5 ocasiones consecutivas hasta llevar el tiempo total a 12 minutos y 5 segundos. En ese punto todos se preguntaban, ¿quién podría detener el reinado de récords de Bobby? Nadie, excepto su propio hermano menor, Al. Aunque Bobby regresó para ganar nuevamente en 1966 y 1968, continuando la tarea cada vez más difícil de bajar el tiempo, logró marcar un registro de 11 minutos y 58 segundos. Como muchos pilotos en esta historia, Bobby era un corredor de élite tanto en la montaña como fuera de ella. En 1968 ganó tanto las 500 millas de Indianápolis como la subida a la cima de Pikes Peak. A lo largo de su carrera, se hizo amigo cercano del legendario piloto Mario Andretti y eventualmente lo convenció de enfrentarse a la montaña. A pesar de los consejos de Bobby, Mario sufrió problemas técnicos tanto en 1967 como en 1968 y comprendió que nunca lograría vencer a Bobby de todos modos. Entonces, en el año siguiente, Bobby decidió inscribirse en la categoría de autos stock, dándole a Mario, recién coronado como vencedor de las 500 millas de Indianápolis, la oportunidad de convertirse en el rey de la montaña. Mario aprovechó la ocasión
clasificación y sumó una victoria en Pikes Peak a su extenso palmarés, quedando libre para seguir nuevos desafíos como el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por su parte, Bobby también deseaba una victoria en la categoría de autos stock. El Torino que conducía tenía el respaldo de Ford, que unió a uno de los mejores pilotos con uno de los mejores preparadores de motores, Smokey Yunick, con el objetivo de establecer un nuevo récord de clase y generar publicidad para la empresa. Parte 2. Más rápidos por encima de las nubes. Durante la década de 1970, la subida internacional de Pikes Peak entró en una fase de transición que reflejaba tanto los cambios en la tecnología automotriz como la evolución de la propia competencia. Fue una década marcada por innovaciones mecánicas, experimentación con combustibles alternativos y la aparición de nuevos nombres que desafiaban el dominio tradicional de la familia Unser. En el año 1970, Ted Foltz ganó la carrera al volante de un Chevrolet, registrando un tiempo de 12 minutos y 41 segundos. Al año siguiente, en 1971, Ike Miller hizo historia al ganar la clasificación general con un Ford Mustang impulsado por propano. Esta victoria fue significativa por dos razones. Fue la primera vez que un vehículo impulsado por un combustible alternativo ganó la carrera y también representó la primera victoria absoluta de un coche perteneciente a la categoría Stock Car, rompiendo con el dominio de los bogies y prototipos que habían reinado en el evento hasta entonces. A lo largo de la década, se incrementó la variedad de diseños de vehículos y enfoques técnicos. Los pilotos comenzaron a favorecer vehículos más ligeros y ágiles, como los buggies con motor Volkswagen. Entre los más destacados estaban los hermanos Mears, Roger y Rick, quienes construyeron una sólida reputación con actuaciones consistentes. Roger Mears ganó en los años 1972 y 1973 con un buggy Volkswagen, aprovechando su bajo peso y la tracción sobre grava como ventajas competitivas. Rick Mears, quien más tarde tendría una carrera legendaria en IndyCar, ganó en el año 1976 con un Porsche modificado, diversificando aún más el panorama técnico de la competencia. Este periodo también trajo mejoras en el cronometraje y en la organización general del evento. Se rediseñó la estructura de clases, permitiendo una mayor participación de coches modificados y fomentando el desarrollo de audaces innovaciones técnicas. En los últimos años de la década, los tiempos comenzaron a caer significativamente. En el año 1979, Dick Dodge Jr. registró un tiempo de 11 minutos y 54 segundos, conduciendo un Huff Paury Wells Coyote, equipado con un motor Chevrolet. Ese resultado refleja avances en diseño de chasis, suspensión y aerodinámica, que comenzaban a redefinir el enfoque ingenieril de la subida. Ya en la década de 1980, la carrera entró en una nueva era. Casi 300 vehículos participan cada año, y con esa diversidad llegaron aún más avances técnicos. Los autos comenzaron a desarrollarse específicamente para la competencia en la montaña, como los Wells Coyote, diseñados con chasis tubulares para mejorar la tracción y reducir el peso. Aún así, pasó más de una década hasta que el récord de Bobby Unser fuera finalmente superado por menos de un segundo por el mismo Dick Dodge Jr. Parecía que la carrera había entrado en una etapa de estabilidad, pero en el año 1984, la montaña se sacudió con la llegada de Michel Mouton, piloto oficial de Audi. Audi of America ya había ganado las ediciones de 1982 y 83 con John Buffon, pero la empresa buscaba visibilidad global y decidió traer a Michel Mouton, una destacada del Campeonato Mundial de Rally. En 1984, Mouton ganó la categoría Rally con un tiempo de 12 minutos y 10 segundos y terminó segunda en la clasificación general. En 1985, regresó con un Audi 4 turbo alimentado de 5 cilindros, enfrentando resistencia por parte de algunos competidores y organizadores por ser mujer y europea. El coche también generó controversia por su tracción en las 4 ruedas, su motor potente y su aerodinámica distinta a los estándares locales. Durante las pruebas, Michelle impresionó con tiempos extremadamente rápidos, pero también fue criticada por calentar los neumáticos en zonas públicas y por levantar piedras de la carretera. Fue multada 2 veces y se le prohibió conducir el coche hasta la línea de salida. Tras las protestas, las multas fueron convertidas en donaciones y su equipo empujó el coche hasta el inicio
inicio. La pista estaba mojada por la lluvia de la noche anterior, lo cual no ayudaba, pero Mouton estaba decidida. Atacó cada curva sin preocuparse por la falta de adherencia. Cuando cruzó la línea de meta, había ganado con 40 segundos de ventaja sobre el segundo lugar. Con un tiempo de 11 minutos y 25 segundos, rompió el récord general de Al Unser y se convirtió en la primera y única mujer en ganar Pikes Peak. Audi intentó organizar una revancha con Al año siguiente, usando coches idénticos, pero Michel ya había firmado con Peugeot y el fabricante terminó eligiendo a Walter Röhrl. Antes de que Röhrl pudiera escalar la montaña, otro Unser volvió al centro de atención. Bobby, ahora con 52 años, ya retirado, había colaborado con Audi en pruebas de alta velocidad en Talladega. La empresa quería usar su imagen en campañas publicitarias, pero Bobby no había firmado una autorización. Como condición, pidió competir con el coche en la montaña. Audi dudó, pero finalmente accedió. En 1986, la leyenda volvió a Pikes Peak después de 17 años, al volante de un Audi 4 con tracción total. Marcó 11 minutos y 9 segundos, asegurando su 10ª victoria general y estableciendo un récord absoluto hasta ese momento. Al año siguiente, finalmente fue el turno de Röhrl. Sus tiempos iniciales en prácticas fueron pobres y Audi pidió consejo a Bobby. Bobby dijo que el coche era perfecto, el piloto solo necesitaba adaptarse. Röhrl entendió el mensaje y el día de la carrera sorprendió a todos con un tiempo de 10 minutos y 47 segundos, batiendo nuevamente el récord. En 1988, el dominio europeo se consolidó con la llegada del campeón mundial de rally finlandés Ari Vatanen, al volante de un Peugeot 405 T16 con tracción en las 4 ruedas y carrocería de Kevlar. Vatanen fue el siguiente en desafiar los límites de la montaña y de la física. Con la presencia europea firmemente establecida a finales de los años 80, los años 90 comenzaron con una nueva generación de vehículos y pilotos listos para enfrentar la montaña con enfoques audaces. Entre ellos estaba Rod Millen, un neozelandés que creció corriendo con vehículos caseros en granjas y que llegó a Pikes Peak con una mentalidad distinta. Ganar la montaña no era suficiente, se trataba de dominar la ingeniería detrás de la victoria. En alianza con Toyota, Millen desarrolló uno de los coches más radicales de la historia de la competencia, un Celica con chasis tubular, carrocería de fibra de carbono y un motor de 850 caballos de fuerza. El equipo trabajó junto a especialistas de IndyCar para optimizar la aerodinámica del vehículo, diseñado para generar casi una tonelada de carga aerodinámica a 160 km por hora, pero el coche requería precisión extrema. Si el ángulo de deslizamiento superaba los 15 grados, la adherencia aerodinámica colapsaba. Aún así, Millen se adaptó y convirtió el riesgo en ventaja. En 1994, tras una serie de entrenamientos velocísimos, Millen venció a varios favoritos, incluyendo a Robbie Unser, y registró un tiempo de 10 minutos y 4 segundos. Fue la primera victoria de un fabricante japonés en Pikes Peak y marcó el inicio de una nueva era en la competencia, y con Toyota llegaron otros. Suzuki venía desarrollando vehículos experimentales desde 1989, comenzando con el pequeño Cultus, que parecía inofensivo hasta que le instalaron 2 motores, uno para cada eje, generando casi 700 caballos de fuerza. El coche pesaba menos de 900 kilogramos, gracias a materiales ligeros como fibra de vidrio reforzado con plástico y fibra de carbono. Para conducirlo, eligieron a Nobuhiro Tajima, un piloto japonés carismático y físicamente imponente, apodado Monster por su estilo agresivo y constitución poco común. Tajima estuvo cerca de la victoria en varias ediciones, ganando su categoría en 1992 y 93, pero siempre quedando corto en el tiempo general. En 1995, con el nuevo Suzuki Scudo, también equipado con 2 motores y una apariencia casi alienígena, tuvo una oportunidad real. Sin embargo, una decisión de los organizadores acortó el recorrido debido al clima extremo. Aunque iba rezagado en los tramos bajos, Tajima recuperó tiempo en la parte alta y ganó por menos de un segundo, convirtiéndose en el primer piloto japonés en ganar el evento. En los años siguientes, Rod Millen respondió con nuevos vehículos y victorias consecutivas. En 1997 volvió a ganar y en 1998 y 99 mantuvo el dominio con una Toyota Tacoma construida especialmente. Pero ninguno de esos tiempos superó su récord
récord de 1994. Después de un impresionante salto tecnológico, la montaña pareció estancarse, los coches eran más rápidos que nunca, pero las condiciones del recorrido ya no acompañaban. Fue entonces cuando la propia montaña empezó a exigir el precio del progreso. Con el creciente turismo y el aumento de vehículos subiendo la carretera de tierra, comenzaron a surgir preocupaciones medioambientales. Grupos como Sierra Club demandaron al condado de El Paso, alegando que el camino violaba la ley de agua limpia debido a la erosión del ripio y la contaminación de cursos de agua. En 1996 se intentaron medidas de contención, incluyendo el uso de estabilizadores químicos del suelo, pero resultaron ineficaces. La solución definitiva, aunque impopular entre los pilotos, fue el pavimentado total de la ruta. El plan fue aprobado y a partir de 2002 comenzaron a asfaltarse segmentos del recorrido, erosionando lentamente el carácter original del trazado. Pilotos como Rod Millen se opusieron públicamente a la decisión. Para ellos, la montaña de tierra era una parte esencial de la identidad de Pikes Peak. La tracción, el polvo, los saltos y la inestabilidad eran elementos que hacían del evento algo único en el mundo, pero el cambio era inevitable. Con cada edición, los competidores tenían que adaptar sus coches y estilos de conducción a una superficie híbrida, parte asfalto, parte tierra. Los vehículos se volvían inestables al cambiar de superficie y los tiempos fluctuaban con más frecuencia. Esto provocó accidentes en zonas que históricamente no representaban peligro. Oh, there he goes. Oh my gosh. Aún así, pilotos como Tajima seguían entusiasmados. En 2006 regresó con un nuevo modelo eléctrico inspirado en el Grand Vitara. Registró los tiempos más rápidos, tanto en la parte baja como en la alta, pero una tormenta de nieve y granizo obligó a los organizadores a acortar nuevamente el recorrido. Tajima ganó, pero en un trazado incompleto. A partir de 2007 intensificó su objetivo claro, ser el primero en bajar de los 10 minutos. Ganó 4 años consecutivos, mejorando su tiempo en cada edición, pero aún sin lograr romper esa barrera. Los años siguientes verían el asfaltado total del recorrido y con ello la montaña comenzaría a pertenecer a una nueva generación, más silenciosa, más tecnológica y más rápida que nunca. Parte 3. La era moderna. A partir del año 2011, Pikes Peak entró por completo en su era moderna. Ese año, Nobuhiro Monster Tajima alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer piloto en completar la subida en menos de 10 minutos. Conduciendo su Suzuki SX4, marcó un tiempo de 9 minutos y 51 segundos tras numerosos intentos. Después de casi 30 años dedicados a la carrera, Tajima cerraba una larga travesía personal y abría un nuevo capítulo para la montaña. La victoria llegó apenas unos meses después del devastador terremoto y tsunami que azotaron Japón, y su logro fue más allá de lo técnico. Se convirtió en símbolo de perseverancia y resiliencia. A partir de entonces, Tajima comenzó a competir exclusivamente con vehículos eléctricos. Aunque nunca repitió la hazaña de 2011, siguió ganando en su nueva categoría, mejorando constantemente sus tiempos y demostrando que los autos eléctricos podían enfrentarse a las duras condiciones de la montaña. Con la pavimentación completa del recorrido en el año 2012, Pikes Peak se transformó. La nueva superficie favoreció a los autos de alto rendimiento diseñados para asfalto, lo que obligó a los equipos a repensar por completo cómo diseñaban sus vehículos. Ese mismo año, Rhys Millen, hijo de Rod Millen, ganó con un Hyundai Genesis Coupé, marcando un tiempo de 9 minutos y 46 segundos. Era un nuevo récord, aunque para muchos aún era visto como una marca de transición. Un tiempo competitivo, pero aún parte del prólogo de la verdadera revolución tecnológica que estaba por venir. En el año 2013, esa revolución comenzó a tomar forma con Sébastien Loeb, múltiple campeón del Mundial de Rally, al volante del imponente Peugeot 208 T16. El auto fue construido exclusivamente para la subida y Loeb marcó un tiempo impresionante de 8 minutos y 13 segundos, un logro que parecía intocable. Este nuevo punto de referencia obligó a ingenieros y fabricantes a replantearse por completo su enfoque frente al desafío de la montaña. Detrás de escena, otra fuerza se reorganiza. Volkswagen, que había abandonado el automovilismo tras el escándalo de emisiones en el año 2015, buscaba reconstruir su imagen pública. En el año 2018 decidió volver a las competencias con un objetivo claro: demostrar el potencial de la movilidad eléctrica. Así nació el Volkswagen ID.R, un auto de competición completamente eléctrico con 2 motores, tracción en las 4 ruedas, alrededor de 670 caballos de fuerza y una aerodinámica altamente refinada. Inspirado en proyectos
proyectos anteriores de la marca, el ID.R no fue construido solo para competir, sino para ganar. La meta de Volkswagen era ambiciosa. Apuntaban a superar el tiempo de Rhys Millen con el Drive EO PP1, un prototipo de 1600 caballos de fuerza que había registrado 8 minutos y 57 segundos en el año 2016. Pero también apuntaban más alto. Querían romper el récord absoluto de Loeb. Para eso eligieron a Romain Dumas, un piloto experimentado con múltiples victorias en Le Mans y en Pikes Peak. En el año 2018, bajo condiciones perfectas de pista, el ID.R subió la montaña en un silencio casi fantasmal, antinatural para los espectadores acostumbrados al rugido de los motores de combustión. Dumas condujo con una precisión quirúrgica y al cruzar la línea de meta registró un tiempo de 7 minutos y 57 segundos. Por primera vez, la barrera de los 8 minutos había sido rota, y no por un auto de combustión, sino por uno eléctrico. Ese récord aún se mantiene como el más rápido jamás registrado en la historia del evento. El logro de Volkswagen no fue solo simbólico, fue una prueba concreta de que los vehículos eléctricos tienen ventajas reales, como la entrega constante de potencia en altitudes elevadas, donde los motores de combustión pierden eficiencia debido al aire más delgado. Esto los hacía más estables y predecibles a lo largo de los 20 kilómetros y 156 curvas del recorrido. Con el éxito del ID.R, otros equipos comenzaron a seguir el mismo camino. A partir del año 2019, los autos eléctricos comenzaron a figurar con mayor frecuencia entre los tiempos generales más rápidos. Robin Schut, en particular, se destacó con el prototipo Wolf Honda, ganando las ediciones de 2019 a 2023 con una consistencia técnica admirable y una adaptación sólida a la nueva realidad de la carrera. En el año 2024, Romain Dumas volvió a lo más alto del podio con la Ford F-150 Lightning Super Truck, un prototipo eléctrico experimental construido exclusivamente para Pikes Peak. Completó la subida en 8 minutos y 53 segundos, asegurando su quinta victoria absoluta. La prueba se consolidaba oficialmente como un nuevo campo de batalla para los gigantes del sector automotor, que desean exhibir su dominio sobre el futuro de la movilidad. También en 2024, el piloto del Mundial de Rally Dani Sordo estableció el récord en la categoría de SUV crossover eléctrico modificado con el Hyundai Ioniq 5N, registrando un tiempo de 9 minutos y 30 segundos. El número de categorías ya superaba las 20, con clases que iban desde camiones V8 hasta prototipos autónomos e híbridos. Pero no todos los hitos recientes fueron positivos. En 2019, el piloto de motocicletas Carlin Dunn falleció durante su intento de establecer un nuevo récord en 2 ruedas. El accidente ocurrió a pocos metros de la línea de meta y reavivó el debate sobre los riesgos involucrados, especialmente después del asfaltado completo, que incrementó notablemente las velocidades promedio de los vehículos. Después de 2 años de discusiones, los organizadores decidieron prohibir oficialmente las motocicletas a partir del año 2021, poniendo fin a una participación histórica que se remontaba a la edición inaugural en 1916. Hoy en día, Pikes Peak es reconocida no solo como una de las carreras más peligrosas del mundo, sino también como un laboratorio viviente de innovación extrema. La ausencia de regulaciones estrictas permite que los ingenieros experimenten con ideas que jamás entrarían en las reglas de las competencias tradicionales y desafía a los pilotos a reinventarse constantemente frente a condiciones que cambian en cada curva, desde la altitud, la temperatura o el agarre del asfalto. Incluso cuando el rugido metálico de los motores de combustión está siendo reemplazado por zumbidos eléctricos poco inspiradores, la esencia sigue intacta. Pikes Peak nunca fue solo sobre velocidad, siempre se trató de adaptación, ingenio y por encima de todo, coraje. Cada año, nuevos récords son perseguidos. Y hablando de récords, ¿qué pasa cuando un grupo de locos decide desafiar la ley y a la policía para correr a través de los Estados Unidos en una de las carreras clandestinas más antiguas del planeta? Exacto. ¿Alguna vez oíste hablar de la Cannonball Run? Abróchate el cinturón, porque estás a punto de enloquecer con esa historia. Te espero en 5 segundos.